decir, académica en sí de la universidad, que son sus profesores y sus estudiantes, pues, y por supuesto nuestros egresados. Nosotros pensamos llevar esto a cabo con cierta periodicidad, no sé, una vez al mes o algo así, una vez cada 6 semanas, de traer algún invitado o algunos invitados a que hablemos, hablemos aquí sobre diferentes temas de interés para la comunidad universitaria. Y entonces empezamos, esto es una especie de continuación, si ustedes recuerdan, de la cátedra del aula virtual que tenía el profesor Anseume, pero que se celebraba fuera en la calle. Nosotros pensamos desde la nueva directiva de la Asociación de Profesores que por qué, que tenía que ser aquí dentro del recinto universitario. O sea, todos tenemos derecho a usar este auditorio y no hubo problemas en conseguirlo. Entonces hoy, para empezar este ciclo de charlas que daremos durante los próximos par de años por lo menos, hemos invitado al profesor Carlos Luzberti de la Universidad Católica, Andrés Bello, quien es una persona especialista en derechos humanos. Él es abogado y bueno, como todo profesional en su especialidad, pues él tiene un amplio currículum en la materia, ¿no? Asesor de una serie de organizaciones, etcétera, ¿no? Para que nos hable sobre lo llamamos así, derechos humanos de los universitarios, profesores y estudiantes, que fue realmente es una propuesta que nos hizo un miembro de la asociación, que es el profesor López Bello, y lo acogimos porque pensamos que la asociación y todos los egresados y los estudiantes pueden sugerir materias que tratemos en estas charlas, ¿no? Entonces, él va a hablar sobre derechos humanos, lo llamamos así a los profesores y estudiantes. Y bueno, yo anoche pensaba, pero Dios mío, ¿cuáles son mis derechos fundamentales humanos? ¿No? Tengo derecho a la vida, pero ¿cuál es el gran derecho que yo tengo luego de tener vida? O sea, el derecho a la libertad. Y nosotros perdimos nuestra libertad, nosotros nos hemos convertido en unos esclavos porque la libertad implica que, que tengamos un salario para vivir y a nosotros se nos está tratando es como esclavos, o sea, no tenemos salario, no tenemos sueldo. Entonces ya perdimos nuestra libertad desde ese punto de vista, estamos trabajando como esclavos y de paso en esta universidad, si el profesor dice no puedo ir porque no tengo dinero para pagar la gasolina o para pagar el transporte, entonces hay un acoso laboral, inmediatamente las autoridades empiezan a fastidiarlo, le levantan expedientes administrativos, etcétera. O sea, y los sancionan, a muchos de ellos han sancionado, y tenemos, bueno, algunos adictos al poder dentro del profesorado ayudándolos a eso. O sea, nosotros nos ha molestado terriblemente el acoso laboral que tienen nuestros profesores y además nuestra falta de libertad, o sea, la perdimos. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos dice eh, Luzberti en referencia a los derechos humanos en general, que hay muchos derechos, el laboral es uno, pero y el derecho a la vida y el derecho a una serie de cuestiones que aquí en este régimen o con este régimen prácticamente hemos perdido. Hoy en día tenemos profesores universitarios y estudiantes detenidos, presos, sin haber hecho nada, y cualquiera de nosotros tiene hasta miedo de hablar, de decir cosas públicamente, porque normalmente es normal pues que se los lleven presos y desaparezcan y ya está. Régimen totalmente totalitario. Entonces vamos a que Carlos nos ilustre
en la materia. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación aquí a la Universidad Simón Bolívar, a la Asociación de Profesores. Perfecto, muchas gracias. Listo. ¿Arriba o abajo? Abajo, perfecto. No, pero más cómodo aquí, más cerca. Bueno, en primer lugar, agradecer la gentil invitación a la comunidad de la Universidad Simón Bolívar, profesores, estudiantes, egresados, por la oportunidad de poder conversar sobre... Creo que hay algo que está haciendo... me subo entonces. Por la invitación a conversar de estos temas. Hablar de derechos humanos siempre es importante y creo que hablar de derechos humanos en la comunidad universitaria también es especialmente importante. Como se mencionaba, específicamente hay una situación muy grave de asedio a las universidades como instituciones y a quienes hacemos vida en las universidades. Esto incluye profesores, estudiantes, en algunos casos cuando estamos frente a autoridades universitarias autónomas e independientes, a esas autoridades autónomas e independientes. Y estos son temas de derechos humanos, efectivamente. Entonces, para calibrar un poco la conversación, lo que propongo es cuando hablamos de derechos universitarios, que es el tema que me han propuesto, yo propongo una mirada a la comunidad universitaria desde la teoría o desde la doctrina de los derechos humanos. El botón de abajo. ¿No? Ayúdame. Bien. Comencemos por entender de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos. Aquí yo propongo una definición clásica entre nosotros en Venezuela, que es la definición del profesor Pedro Níquel, abogado venezolano, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, altamente reconocido, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Propone una definición que habla de la noción de derechos humanos, se corresponde con la afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado. La sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene derechos frente al Estado, derechos que el Estado, o bien tiene el deber de respetar y garantizar, o bien está llamado a organizar su acción a fin de satisfacer su plena realización. Estos derechos, como atributos de toda persona e inherentes a la dignidad que el Estado está en el deber de respetar, garantizar o satisfacer, son lo que conocemos como derechos humanos. Entonces, el concepto de derechos humanos nos sitúa frente a una discusión o nos sitúa en una discusión frente al Estado. Porque el Estado es quien ha asumido la obligación de respetar, garantizar, satisfacer, proteger esos derechos. No estamos hablando de derechos en específico, sino del concepto. En esa lógica, en este esquema, yo coloco la categoría de derechos y voy alimentando esa caja con el concepto de vida, el concepto de libertad, el concepto de libertad de expresión, el concepto de debido proceso, el concepto de educación, de salud, etc. Desde esa lógica, entonces, nosotros nos aproximamos a ese concepto de derechos humanos que se asume con plena identidad a partir de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, en la Carta de las Naciones Unidas y formalmente en 1948 con la Declaración Universal de Derechos Humanos, unos meses antes la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, un catálogo de esos derechos, que me incluye el derecho a la vida, la prohibición de no discriminación, el debido proceso, el acceso a la justicia, la libertad personal, la no discriminación, la participación política, la educación, la asociación, la reunión, la seguridad social, el derecho al trabajo con un salario digno, es decir, ya el catálogo de derechos como tal. Entonces, de un lado tenemos al Estado como sujeto obligado y del otro lado tenemos al individuo.
esas obligaciones del Estado o ese entender las obligaciones del Estado es lo que nos va a poder permitir identificar cuando estamos en presencia de una violación a derechos humanos. Y esas obligaciones del Estado son básicamente, si nos aproximamos a la literatura sobre esto, también nos encontraremos una obligación general de garantizar, que agrupa la obligación de proteger y satisfacer. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de obligaciones en materia de derechos humanos? Hay una primera obligación que es la de proteger. Requiere que el Estado tome medidas para prevenir que terceros interfieran con el disfrute de los derechos humanos. Y esto es tan sencillo como entender que si usted está ejerciendo su derecho libremente, ningún tercero debe venir a molestarlo y que usted tiene derecho a que el Estado, el cual tiene la obligación de protegerlo frente a esa perturbación. Esto es algo tan sencillo como imaginarnos que estamos aquí en la Universidad Simón Bolívar, tenemos un proceso de elecciones de asociación de egresados, de representantes estudiantiles, de representantes de profesores, y no debería venir ningún ente externo a ese proceso a impedir ese proceso, porque ese proceso electoral es un ejercicio del derecho humano a la participación. Entonces, esa primera obligación de proteger implica eso, implica que el Estado tiene que proteger nuestros derechos frente a grupos armados que de pronto atentan contra una manifestación de estudiantes que está protestando por alguna cosa que les afecte. Proteger a grupos de jubilados que protestan por una jubilación digna, grupos de trabajadores que protestan por un salario digno, porque están ejerciendo libre, legítimamente, pacíficamente su derecho a la libertad de expresión, su derecho a la libertad de reunión, su derecho a la libertad o su derecho a la manifestación, como aparece consagrado en la Constitución venezolana. La segunda obligación, la obligación de respetar, es una limitación impuesta al propio Estado. Requiere que el Estado no interfiera o no impida el propio Estado el ejercicio legítimo de estos derechos. Volviendo a nuestro caso, se trata de, si estamos en una manifestación pacífica, como ejercicio que esto es del derecho a manifestación, a la libertad de reunión, a la libertad de asociación, a la libertad de expresión, que esta protesta no sea suprimida, no sea disuelta por la fuerza por los cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, es la autocontención del Estado. Y en tercer lugar, la obligación de satisfacer, que requiere que el Estado tome medidas que habiliten a individuos y comunidades para el completo disfrute de sus derechos humanos. Es decir, que cuando la persona no pueda por sí misma realizar los derechos, el Estado tome medidas para complementar esa debilidad, para empoderar a las personas para que puedan hacer realidad sus derechos. Estas obligaciones, estas tres obligaciones vienen transversalizadas también por un principio de rendición de cuentas. Cuando alguna de las tres obligaciones se rompe, se quiebra, es decir, cuando el Estado no impide que un tercero venga a impedir el ejercicio de un derecho, ese tercero, esa conducta debe ser criminalizada y ese tercero debe ser investigado y sancionado. Por eso es que cuando estamos frente a casos desafortunados, como veremos, de estudiantes fallecidos en manifestaciones por la acción de grupos armados no estatales, ese hecho, esa muerte en esa manifestación debe ser investigada y esos sujetos deben ser sancionados. Y por supuesto la víctima debe ser reparada, bajo la lógica de la rendición de cuentas por la ruptura de esa obligación de proteger. El Estado falló en su deber de proteger a esta persona y por lo tanto debe investigar y sancionar al responsable. Pero también esto mismo puede ocurrir cuando esa misma muerte en un contexto de una manifestación universitaria ocurre porque la acción es de un cuerpo de seguridad del Estado. En el ejemplo que poníamos, un cuerpo de seguridad, la policía, la Guardia Nacional, disolviendo una manifestación con uso excesivo de fuerza, lesiona a una de las personas que manifiesta. Lesión que puede ser una herida o que puede ser una lesión fatal, que cause la muerte, y estamos frente a una violación al derecho a la vida.
En ese contexto, entonces, el Estado no está cumpliendo su obligación de autolimitarse porque ese funcionario policial es un agente del Estado en función estatal y ahí el Estado está vulnerando directamente el derecho. En ese contexto también hay un deber de rendición de cuentas por esa violación a derechos humanos. Y por supuesto, cuando el Estado no satisface, es decir, cuando existen estas situaciones de incapacidad de los individuos y de las comunidades para poder ejercer sus derechos, cuando el Estado no toma medidas para empoderar a las personas para que hagan para que tengan el pleno disfrute de sus derechos, para que ejerzan plenamente sus derechos, entonces hay también una debilidad. Y esto lo vemos aprovechando que estamos en una universidad pública. Hay un derecho a la educación, pero la educación no se da en el aire, la educación se da a través de instituciones, escuelas, universidades que requieren una infraestructura. Si usted tiene capacidad económica para poder sufragar esto, pues qué bien, usted no necesita de la acción del Estado que le complemente para esto. Pero si usted no tiene esa capacidad, usted requiere que existan instituciones de educación pública que satisfagan esa necesidad, que complementen esa capacidad de la persona para poder ejercer y disfrutar plenamente de su derecho a la educación. Pero con lo mismo, esa satisfacción requiere de una planta de infraestructura, de profesores, en este caso de laboratorios y de una serie de requisitos que tienen que estar a punto para poder ofrecer un servicio de educación de calidad. Es decir, el hecho de que yo pueda educar a alguien debajo de una mata de mango no quiere decir que yo esté satisfaciendo el derecho a la educación. Tal cual como el hecho de que yo pueda darle primeros auxilios a una persona debajo de una mata no quiere decir que yo esté satisfaciendo el derecho a la salud. Para eso necesito, desde el punto de vista de la salud, que existan hospitales, personal médico capacitado, con insumos adecuados, adecuadamente remunerado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se rompen cualquiera de estas tres obligaciones, estamos en presencia de lo que llamamos violación a derechos humanos. Okay, ya funciona. Desde esa perspectiva, los derechos humanos o el concepto de derechos humanos adquiere dos dimensiones cuando nos aproximamos a la idea de la universidad. Una es lo que llamaremos la dimensión intrauniversitaria, es decir, los derechos humanos que tenemos cuando estamos dentro del ámbito universitario, cuando la universidad asume esa función de autoridad, que en una universidad pública se identifica muy rápidamente el Estado con la universidad. Y son los derechos que los estudiantes pueden tener frente a las autoridades universitarias: derecho de no ser expulsado arbitrariamente, derecho de inscribirse, derecho de recibir su título si ha completado los requisitos académicos y no ser privados arbitrariamente de ellos. Es decir, derechos que se ejercen directamente de cara a la universidad como institución. Los mismos derechos que tienen los profesores o los trabajadores frente a la universidad como patrono, como entidad. Estos derechos, esta dimensión intrauniversitaria implica también el ejercicio de los derechos a la autonomía académica, por ejemplo, es decir, a que profesores puedan dictar sus cátedras sin intromisiones indebidas de parte de las autoridades superiores de la universidad. Que los estudiantes puedan organizarse libremente para participar en los órganos de cogobierno y que puedan ejercitar su derecho a la participación universitaria como participación política sin intromisiones de las autoridades. Es decir, esta dimensión intrauniversitaria identifica a la universidad como autoridad y nos pone en la lógica de que esa autoridad tiene entonces esos tres deberes: el deber de respetar, el deber de proteger y el deber de satisfacer. Por lo tanto, esa autoridad universitaria, independiente de que sea o no sea amiga mía, tiene una serie de deberes formales de cara a nosotros como comunidad universitaria. Estudiantes, profesores, egresados, incluso personal administrativo y obrero que se relaciona con esa autoridad como eso, como empleados que tienen derechos laborales que esa autoridad tiene que proteger. Y luego tenemos una dimensión extrauniversitaria, donde los derechos adquieren una dimensión de protección
frente a entes externos a la universidad que inciden sobre ella, ya sea institucionalmente hablando, y aquí podemos verlo como amenazas a la autonomía de la universidad, o amenazas a individuos de la comunidad universitaria que no responden a la propia autoridad universitaria. ¿Y a qué nos referimos en este caso? Por ejemplo, a universidades cuyas autoridades no pueden ser renovadas porque existen decisiones judiciales que impiden los procesos electorales. Es decir, allí el agente que interrumpe el normal funcionamiento del derecho a la autonomía universitaria en términos de autonomía de organización es, por ejemplo, una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia o una decisión de intervención del poder ejecutivo. O casos como el de profesores detenidos por el ejercicio de su libertad académica o de su libertad de investigación y la libertad de expresión correlativa en esto. Entonces, la amenaza viene de una detención practicada por un cuerpo de seguridad o un proceso de investigación penal dirigido desde el Ministerio Público. Esta dimensión extrauniversitaria entonces nos pone frente a el Estado en un sentido más amplio. Nos pone en una discusión de cara a cómo la universidad y la comunidad universitaria se relaciona con esa autoridad. Algo que orbita entre estos dos universos es un poco la situación particular de la universidad pública, por un fenómeno que vamos a ver cuando hablemos un poco de contexto, que es el tema del presupuesto. Porque al final del día la universidad es autónoma para elaborar su presupuesto, pero requiere de la autoridad estatal para la asignación de ese financiamiento. Entonces, la universidad en ejercicio de su autonomía no representa una amenaza a esta dimensión intrauniversitaria porque levanta un presupuesto adecuado donde se estiman, por ejemplo, los salarios del personal docente, de investigación, el personal administrativo y obrero de manera adecuada. Se estiman las partidas presupuestarias necesarias para realizar mantenimiento, para modernización de equipos, adquisición de bibliografía, reactivos para laboratorios, etcétera. Pero cuando eso pasa a las autoridades estatales que deben aprobar ese presupuesto y asignarlo, eso no ocurre. Y nos encontramos con este fenómeno de la asfixia financiera que ha sido ampliamente documentado por ejemplo, los colegas de Aula Abierta que tienen un seguimiento de esto en las distintas universidades, en las universidades públicas. Entonces, ese tipo de problemas orbita en la mitad de esto, porque de pronto hay de parte de la autoridad universitaria toda la buena voluntad y el ejercicio pleno de autonomía para tener las decisiones adecuadas, pero se encuentra con una barrera de origen político del otro lado. O puede ser que esto ocurre en sentido inverso, desde el punto de vista de que esa autonomía se utilice como una vía para lesionar los derechos por direccionamientos políticos externos. Ese pues es el esquema o el marco en el que nos estamos moviendo. Internacionalmente hablando, nosotros, si bien tenemos una Declaración Universal de Derechos Humanos, que es un catálogo general de derechos, en nuestro ámbito interamericano tenemos un documento que recoge desde una dimensión específica de la especificidad de la academia, la visión o la lectura de una serie de derechos. Y esto es lo que llamamos los principios interamericanos sobre libertad académica y autonomía universitaria, que son 16 principios que resumo brevemente también para ubicar en nuestro contexto la discusión, que especifican cómo deben entenderse determinadas disposiciones. Es decir, si vamos a los instrumentos de derechos humanos internacionales, no nos encontramos con una definición de libertad académica, nos encontramos con un derecho a la educación. Pero ha sido la interpretación y el trabajo de desarrollo de los mecanismos internacionales de protección el que ha ido delineando y reconociendo que, por ejemplo, un profesor universitario tiene derecho a la libertad de expresión. Y ese derecho a la libertad de expresión protege su libertad de cátedra. Que un estudiante universitario también tiene derecho a la libertad de expresión.
Y ese derecho a la libertad de expresión protege su capacidad de criticar a las autoridades universitarias y se traduce en garantías de debido proceso frente a expulsiones arbitrarias o frente a sanciones a los profesores. Entonces, en esta lectura a dos vías de los derechos como catálogo, nos encontramos con estos principios que nos ayudan a entender un poco más claramente algunos elementos. Y miremos brevemente algunos de ellos. Lo primero es la definición de cuál es el ámbito de la protección de la libertad académica, que es que la actividad universitaria está protegida como una actividad académica entendida como un derecho humano, tanto del individuo que hace vida en la universidad como de la universidad en sí misma, es decir, esta doble dimensión. Eso se traduce en la autonomía de las instituciones académicas, que pasa por la autonomía en la elección de sus autoridades, sin intromisiones externas. Un principio transversal de no discriminación que debe entenderse en función de no discriminación por los motivos clásicos que llamamos en términos de derechos humanos, discriminación basada en sexo, raza, credo, religión, pero también en opinión política y de otra índole, como una opinión científica, por ejemplo. Es común entre los académicos que hayan criterios distintos, opiniones distintas, tesis distintas, y no por eso un profesor o una profesora que sostiene una determinada tesis académica debería ser discriminado indebidamente. Protección frente a interferencias arbitrarias del Estado. Y aquí es clave el tema de la arbitrariedad, porque es perfectamente posible que el Estado deba intervenir en función de las tres obligaciones que veíamos inicialmente. Es decir, si dentro de la universidad, esa dimensión intrauniversitaria, las autoridades universitarias cometen un acto que vulnere derechos humanos, por ejemplo, la expulsión de un estudiante por su religión, por su orientación sexual, por su opinión política, allí hay una hipótesis en la cual las autoridades públicas tienen el deber de intervenir para proteger el derecho a la educación, por ejemplo, o la expulsión de un profesor por una causal igualmente indebida. Protección frente a actos de violencia, y esto lo conecto precisamente con lo que describíamos, la situación relacionada con detenciones arbitrarias, con violencia dentro de las universidades, atentados dentro de las universidades, estudiantes y profesores heridos por participar en manifestaciones dentro o fuera de la universidad. La inviolabilidad del espacio académico, la idea que el recinto académico no puede ser invadido por las autoridades sin una causa legítima, y esa causa legítima debe ser, de nuevo, una situación que implique detener un acto de violencia. Sería la única circunstancia. Las restricciones y limitaciones admitidas para la libertad académica como los derechos no es absoluta, es decir, bajo el amparo de la libertad académica tampoco sería legítimo cometer un acto que viole los derechos humanos. Usted puede tener la libertad académica para analizar un discurso de odio como el discurso fascista, por ejemplo, pero no puede utilizar la libertad académica para promover el discurso de odio como el discurso fascista o la propaganda de guerra o alguna otra cosa. Es una diferencia sutil, pero es una diferencia importante. Usted puede ser un profesor de ciencias políticas haciendo un análisis acerca del fascismo, del nazismo, estar dando clases de historia y analizar el periodo de la Alemania nazi, es distinto a utilizar una tribuna universitaria para realizar arengas desde el punto de vista de promover ideologías que efectivamente proponen conceptos completamente reñidos con los principios de la dignidad, o para realizar propaganda de guerra o alguna otra cosa, que sería distinto a, por ejemplo, en una clase de comunicación social o de comunicación política, analizar las comunicaciones o los programas de comunicaciones de los ministerios de la defensa durante la guerra. Hay una diferencia sutil, pero no deja de ser importante. Por supuesto, la prohibición de la censura y la excepcionalidad del ejercicio punitivo estatal, el análisis
frente a determinadas situaciones que pueden rayar, como en los casos anteriores, tiene que observarse caso a caso y con criterio restrictivo, porque de nuevo el riesgo es afectar el derecho a la libertad académica, pero también el derecho a la libertad de expresión del docente, del investigador, de los estudiantes, según se trate. Luego, la protección y prevención frente a acciones u omisiones de particulares, esto sobre todo de cara a lo que veíamos en esa primera obligación de proteger el derecho cuando un particular, un ente privado, esté llamado a cumplir una obligación para satisfacer un derecho en el ámbito universitario. Uno de los aspectos que está protegido es precisamente ese, el deber de proteger a los quienes integran la comunidad universitaria de la universidad en sí misma frente a esas acciones particulares o frente a esas omisiones. Un aspecto importante es la educación en derechos humanos como un componente que debería estar presente en todas las universidades. Entendiendo la educación en derechos humanos o los derechos humanos como un concepto integral que no hace parte exclusivamente, por ejemplo, de la carrera de Derecho, sino que puede estar integrado en cualquiera de los ámbitos de los saberes. Como los derechos humanos como concepto se pueden incorporar desde distintas y múltiples perspectivas. Y además colocar a las personas en clave de pensar desde la perspectiva de los derechos humanos, entendiendo también la educación en derechos humanos como un ejercicio preventivo frente a las violaciones, pero también como un ejercicio pedagógico que capacita y empodera a la comunidad universitaria, estudiantes y profesores para la mejor defensa de sus derechos en distintos ámbitos. El acceso a la información como un principio general, desde el punto de vista no solamente de información pública, sino de información académica, el acceso a publicaciones, el acceso a los distintos elementos que son importantes para el ejercicio de la función académica y de investigación, la disponibilidad de Internet y otras tecnologías, la capacidad para poder tener acceso a las herramientas tecnológicas que favorezcan el proceso de educación, el proceso de investigación y de docencia, un deber de garantía de la libertad de asociación en el ámbito universitario, ya lo decíamos, no solamente desde la perspectiva de el ejercicio de la existencia de organizaciones estudiantiles, sino también organizaciones de profesores, que pueden o no tener la forma de sindicatos, porque pueden ser asociaciones, no necesariamente de naturaleza sindical, sino asociaciones para la defensa de intereses o para simplemente la investigación. La protección de la movilidad y la cooperación internacional como parte normal y común al ejercicio de esa libertad académica, los intercambios académicos con otras instituciones dentro y fuera del país, la capacidad de poder invitar y traer profesores de una universidad a otra, de un país a otro, y de permitir el intercambio de conocimientos entre distintos estados, distintos países. El diálogo inclusivo en el marco de la educación superior, entendiendo el diálogo como un proceso que hace parte de la estrategia o de la dimensión social de la educación superior, integrando a los distintos actores, y el deber de implementar estos principios como una necesidad de cumplimiento de los derechos humanos o como parte de un catálogo de derechos humanos y no como una mera declaración de principios o de propósitos. Y lo que me gustaría mirar ahora es un poco una mirada a la situación del país, una mirada a la situación de los derechos universitarios en Venezuela. Y aquí sigo lo que ha sido el trabajo de documentación de los colegas de Aula Abierta, una organización de la sociedad civil venezolana que hace monitoreo de esto y pues hace incidencia y publica informes relacionados con esto. El equipo de Aula Abierta ha hablado del deterioro de la situación de los derechos universitarios en Venezuela a partir de los años 2000 fundamentalmente,
He identificado estas 6 líneas gruesas en las que muy seguramente todos aquí nos podemos sentir identificados o habernos identificado en algún momento. La creación de una normativa institucional paralela e interventora. Hemos visto en los últimos 5 años el desarrollo de autoridades paralelas a distintos niveles. Ocurre, por ejemplo, cuando una gobernación de pronto le aparece un protector designado arbitrariamente, o que aparezca una autoridad diferente a el Consejo Nacional de Universidades como ente en el que participan universidades públicas y privadas y discuten en una relación horizontal con las autoridades por su sustitución con otros mecanismos. Restricciones presupuestarias, ya lo hablábamos, esta idea de la asfixia financiera. De acuerdo a los análisis que ha hecho Aula Abierta, en muchos casos hay universidades que tienen acceso a menos del 1% del presupuesto elaborado para su funcionamiento adecuado. Esto, por supuesto, se traduce en las múltiples deficiencias que hemos acusado en la conversación. Deficiencias en temas de salarios, deficiencias en temas de jubilaciones para quienes tienen el beneficio de jubilación, deficiencias en temas de planta física, en materia de actualización de publicaciones, de equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Criminalización de la protesta y discriminación contra sectores universitarios. El fenómeno de la criminalización de la protesta social también es un fenómeno creciente en Venezuela, y en particular cuando se trata de sectores universitarios que reclaman tanto por sus derechos específicos como sector afectado, por ejemplo, presupuestos, salarios, etcétera, como cuando el sector universitario protesta por los grandes temas del país. La discriminación y el asedio contra la dirigencia estudiantil y contra los órganos de cogobierno, también ya lo hemos visto. La persecución contra determinados dirigentes estudiantiles, su criminalización, su persecución, su judicialización, su persecución no solamente por parte de autoridades formalmente, o su criminalización a través de denuncias e investigaciones penales por el Ministerio Público, sino también por grupos al margen de la ley que de alguna forma persiguen y hostigan dentro o fuera de las universidades a quienes tienen alguna posición visible públicamente. La usurpación de funciones y competencias, bueno, debe ser funciones, no fusiones, me comí la letra. Usurpación de funciones y competencias propias de las universidades, de nuevo con la creación de autoridades paralelas, pero con la intervención de parte de entidades públicas, interfiriendo con la autonomía que, como decíamos, incluye el derecho a organizarse libremente, organizarse de forma independiente de factores externos. Y por supuesto el asedio desde el Poder Judicial y otros órganos del Poder Público, en el sentido de la persecución, las campañas de criminalización y las campañas de difamación. Y yo quisiera terminar esta exposición, además de darles el chance de que podamos conversar, con una reflexión o una mirada un poco más positiva. Tenemos un contexto muy complejo, pero este contexto complejo puede ser aún más complejo. Lo vemos en el caso de Nicaragua, donde los mecanismos internacionales que han investigado el asunto hablan de una suerte de genocidio universitario, donde se han cerrado universidades, se ha criminalizado profesores, personal, estudiantes, han sido expulsados o obligados a ser expulsados. Es decir, la idea de que el rótulo universitario o la etiqueta de que alguien sea universitario es igual a que una persona sea calificada como enemiga del Estado, y en consecuencia se desplieguen una serie de mecanismos represivos que han implicado que centenares de estudiantes, profesores hayan tenido que abandonar Nicaragua, incluso llegando al extremo de quitarles la nacionalidad con alguna de las últimas reformas que realizó el gobierno de Ortega en la Constitución, impidiéndoles a estudiantes terminar sus estudios, por ejemplo,
quitándoles los beneficios de la antigüedad a profesores, despojando a las universidades de sus bienes y tomándolos el Estado. Pongo aquí el ejemplo de la Universidad Centroamericana, una universidad religiosa a la cual se le despojó de sus bienes. Aún en escenarios tan complejos como ese, a los cuales por fortuna todavía no hemos llegado, pero el hecho de que no hayamos llegado no quiere decir que no vayamos por el camino y no podamos eventualmente llegar, es fundamental documentar, difundir y denunciar como los ejercicios que podemos hacer desde nuestra cotidianidad, nosotros que no estamos provistos de ninguna otra herramienta más que esa. Porque la posibilidad de contar con esa documentación, con esa información, es lo que nos puede dar alguna certeza que en un futuro, cuando se cumplan las obligaciones de rendición de cuentas que describíamos antes, esas situaciones que han sido denunciadas puedan ser revertidas y los responsables puedan ser sancionados. Y es por eso, por lo que me parece tan importante ejercicios como este, para poder mirar y sensibilizar desde esa perspectiva, para que quienes observan o son víctimas de estas situaciones de violación a los derechos universitarios puedan tener la perspectiva y tener la sensibilidad para entender que esto no es normal, que es una violación a derechos humanos y que como tal debe ser documentada y tratada. Y por supuesto que las obligaciones o las deficiencias del Estado que permitieron o que son directamente las causantes de esa violación deben ser responsabilidad de alguien y que esas personas involucradas deben rendir cuentas en algún momento. Yo lo dejaría hasta acá para abrir algún espacio de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias por tu intervención, por tu conferencia. Ahí lo tienen, pues, preguntemos lo que sea. Muchísimas gracias, profesor, por su muy interesante exposición. Una parte que me pareció que hay que rescatar de todo lo que usted nos explicó el día de hoy es involucrar, ¿verdad? Por ejemplo, a los estudiantes, que son el factor por el cual la universidad existe, ¿ok? Creo que ellos son los que deben, en una primera instancia, involucrarse y entender, ¿verdad?, de lo que se trata cuando hablamos de derechos universitarios. Creo que son actores claves y son los directamente afectados. Por supuesto que el país se afecta con el tema de la universidad, pero creo que ese trabajo de educación, ese trabajo pedagógico que hay que hacer, de información, de difusión sobre, primero, lo que significan derechos universitarios y después la importancia del rol de cada uno de los actores dentro de la comunidad de la universidad. Creo que este evento hoy es un poco dar un primer paso en ese sentido. Y bueno, me llama la atención lo que usted no conocía, este tema de aula abierta que usted planteó. Creo que, no sé, le pregunto si ellos hacen algún tema, algunas actividades de tipo formativo, de tipo pedagógico, de informar. William, ¿tú quieres un micrófono? Sí. ¿Sirve o no? Sí, sí, creo que sí. Bien. Muchas gracias, Carlos. Sí, agradecidos desde la Asociación de Profesores que estés acá presente. La intervención estupenda, como era de esperarse.
Aula Abierta sí la conocemos, ha venido, ha tratado con nosotros temas bastante difíciles, no como Nicaragua, pero con una complejidad enorme. Las veces que hemos ido a las oficinas de la ONU, por ejemplo, a llevar las denuncias de casos universitarios puntuales de la Simón Bolívar, como las elecciones, que llegó hasta Bachelet, y Bachelet se pronunció con respecto a esto de las elecciones universitarias. El caso de los derechos humanos, la violación de los derechos humanos en la Universidad Venezolana y particularmente en la Simón Bolívar, sí ha sido documentado, sí se ha dejado constancia de estos elementos, de la mayoría de ellos. Casi todo lo que listaste allí ha ocurrido en esta universidad y en la Universidad Venezolana. Sin embargo, algunos temas requieren una atención especial, creo yo. El hecho de la libertad de asociación, que bien mencionabas, es una de las más graves violaciones de derechos humanos universitarios que está ocurriendo en este instante. O sea, que la Caja de Ahorros no disponga del dinero que sus propios asociados y la Asociación de Profesores y el IPP no pueda disponer, porque el dinero se lo secuestra el Estado, se lo secuestra el gobierno en particular, no el Estado en general, sino el gobierno en particular, es una violación flagrante, directa sobre los derechos humanos de quienes estamos acá. Y no hablo solo de los derechos de opinión, de la manifestación, de la elección misma de las universidades, de las autoridades, que es un tema también fundamental en esta universidad en particular, ¿no? Donde, y también en otras intervenidas de las universidades, que se han intervenido hace muchos años, de las universidades venezolanas. No quiero extenderme. No creo que baste solo con la documentación, y esa es la pregunta. ¿Cómo hacer para que estos estados que tienden a vulnerar los derechos humanos de sus ciudadanos, universitarios o no, cómo obligarlos al cumplimiento de esto? ¿Cuáles son los mecanismos que tenemos para obligarlos? Porque aquí la oficina de la ONU la abren, la cierran, la vuelven a abrir, se documenta, llega esto al caso de la ONU a sus máximos niveles, y no hay manera de doblegar esa acción contraria a los derechos humanos de los universitarios y de los ciudadanos en general del país. Esa es la pregunta fundamental. Creo que hay una falencia enorme en los organismos internacionales con respecto a ese mecanismo de presión que debe haber para evitar esa vulneración que está documentada, que es elementalmente estudiada y difundida, demandada, incluso por esos mismos organismos. Gracias de nuevo. Bueno, sí, adelante. Quizás yo quisiera ver la última lámina. Sí, podemos volverla. Ok, pido, porque es visual, yo debo comenzar reconociendo que soy bastante sordo y hubo cosas que se perdí, pues. Ahora, yo viendo esa lámina, una mirada de la situación en Venezuela, yo veo que es muy externo a la propia universidad. Es como si la universidad no pudiera hacer algo ella misma por su autonomía. Por ejemplo, la elección de nuestras autoridades, los honorarios profesorales, o sea, hay una cantidad de cosas que tienen que ver con la autonomía universitaria que pueden depender en parte del Estado, pero que deben provenir desde la propia universidad, desde sus profesores y desde sus estudiantes. Y con el perdón, me parece que esa mirada de la situación en Venezuela me falla un poco en reconocer en los aspectos internos de la defensa de esa autonomía universitaria. Gracias. Y perdón.
No, faltaba más. Creo que sí, creo que voy a comenzar por la última reflexión. Creo que efectivamente puede haber esa debilidad en el abordaje, probablemente porque el nivel de asedio externo es tal que termina por arropar o invisibilizar esas otras debilidades que el profesor Hegel mencionaba. Y creo que sí, es decir, uno de los, creo que de los grandes defectos, o una de las cosas más dramáticas de nuestra crisis como país de los últimos años es que determinados temas terminan por invisibilizar otros. Como por ejemplo, hace algún tiempo el concepto de emergencia humanitaria compleja invisibilizó otros debates u otras discusiones. Pero bueno, estábamos preocupados porque la gente no tenía que comer, porque la gente se estaba muriendo de mengua, y ese se volvió como el gran tema que invisibilizó otra serie de temas. Y que de pronto en eso, por ejemplo, lo que tenía que ver con las ejecuciones extrajudiciales fue perdiendo relevancia frente al problema de gente escarbando en la basura, gente muriendo de hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esa puede ser una de las explicaciones de por qué esto no queda tan visible. No porque no exista, sino porque estamos poniendo la mirada en estos temas específicos más bien externos. Lo que me lleva a una segunda reflexión sobre la pregunta de qué podemos hacer. Y efectivamente creo que hay un ejercicio importante de creatividad. Creatividad que no debe confundirse con claudicar en el reclamo de derechos. Es decir, el reclamo por una compensación justa, por un salario justo de los profesores universitarios en la universidad pública debe ser un reclamo permanente hasta que se tenga una compensación adecuada, que pasa por un reclamo que debe ser escalado por las autoridades y por los representantes de los profesores, sea asociación de profesores, pero sean también los representantes electos en los órganos de cogobierno y en definitiva la autoridad de la universidad cuando dialoga con el Estado en tanto y en cuanto es el responsable del presupuesto universitario. Pero aun cuando eso no deja de ser importante, también se pueden buscar otras vías para habilitar la manera en que se pueda, por ejemplo, vuelvo al punto de la compensación de los profesores universitarios, pero también este mismo análisis se puede hacer desde el punto de vista de la disponibilidad de laboratorios adecuados, bibliografía adecuada, infraestructura adecuada. Es decir, hay una responsabilidad. La forma en que el Estado responda a esa responsabilidad no necesariamente se puede reducir únicamente a la asignación presupuestaria. También, por ejemplo, podría haber la posibilidad de que se permitiera, con la transparencia adecuada, que, como veíamos entre los principios de libertad académica, la cooperación internacional a favor de las universidades y se permitiera que esa fuese una forma de hacerlo. De manera que también las universidades pudiesen tener otras vías. Otra forma es el uso de espacios. Quienes tendrán algunas horas más de vuelo en este planeta recordarán que la idea de la zona rental de la Universidad Central de Venezuela era la idea de tener un espacio que la universidad pudiese utilizar como fuente de financiamiento y no simplemente depender del presupuesto asignado del presupuesto público. Entonces, hay determinadas maneras de cosas que se pueden hacer. Es decir, hay un espacio de creatividad, hay una necesidad de resiliencia en profesores y estudiantes como población afectada, que no implica o no debe implicar nunca claudicar en el reclamo de los derechos que se están poniendo en riesgo, pero también la oportunidad de buscar formas creativas de hacer efectivos esos derechos. Y por supuesto, vuelvo al punto de la documentación y lo conecto con la primera intervención, esa necesidad de documentar, porque la documentación es clave. Probablemente este sea el mensaje más desolador de esta presentación. Documentamos
porque es lo que podemos hacer, es nuestro mínimo esfuerzo, nuestro mínimo ejercicio de responsabilidad. La expectativa de que esta documentación tenga efecto en la rendición de cuentas es una apuesta de largo plazo. Es la apuesta de cómo, por ejemplo, estudiantes que fueron detenidos y desaparecidos en las dictaduras del Cono Sur, la documentación de esos casos durante los 70 permite que esos responsables puedan o hubiesen comenzado a rendir cuentas ante las autoridades en los 90 y en los 2000. Desafortunadamente no puedo darles una noticia mucho más alentadora que esa, pero es eso, es una apuesta de futuro, y creo que en ese sentido la educación siempre va a ser eso, y la educación universitaria también, una apuesta de futuro. Y ese es un poco hacia donde me gustaría llevar también la reflexión de lo que comentaba William. Efectivamente, esas denuncias se hacen como ese ejercicio de documentación, como ese ejercicio de construir memoria histórica, como un elemento importante para la reparación en el futuro, pero también para que no se olvide quiénes son los responsables y que esos responsables, ya sea individualmente o ya sea como Estado, rindan cuentas por esas situaciones, individualmente incluso si fuese el caso. Allá. Bueno, muchísimas gracias por la ponencia. Yo tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con cómo los estudiantes, desde su posición, pueden documentar, las violaciones contra los derechos. Y partiendo de esta pregunta, ¿cuáles son los derechos fundamentales por los que deben o violaciones que deben denunciar directamente? Porque obviamente derechos estudiantiles hay muchísimos, pero ¿cuáles son esos derechos a los que hay que prestar más atención, que desde su perspectiva siente que no se les está dando la importancia necesaria? Y otra pregunta, con el tema de la inviolabilidad del recinto académico, hace poco se aprobó, se está por aprobar lo que es la ley contra el odio. ¿Qué amenazas tiene la universidad y sobre todo las organizaciones estudiantiles ante esta ley, que indirectamente lo que promueve es las detenciones arbitrarias de personas por hablar en contra del gobierno? Entonces, serían esas dos preguntas. Gracias. Bueno, voy a empezar también por la última pregunta. La ley contra el odio fue establecida hace algunos años y efectivamente ha habido un rechazo unánime y unánimemente ha sido calificada como una legislación que no es compatible con los principios de libertad de expresión. Específicamente porque impone unas sanciones muy graves para delitos que podrían eventualmente ser considerados de opinión. Pero además también porque si esto se enlaza con el problema de la debilidad de Estado de Derecho que tenemos en Venezuela y la instrumentalización de la justicia como herramienta de persecución política, hay un círculo perfecto o círculo perverso de su uso para la represión del disenso, no solo de la protesta, sino del disenso, de la expresión contraria o disidente frente a las autoridades. Entonces, en esa lógica, una cosa que cuando se mira en frío parece simplemente limitar o sancionar las expresiones que internacionalmente son reprochables, como la propaganda de guerra, el odio, el racismo, etcétera, 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 y que existe un consenso global de que no es un discurso protegido por la libertad de expresión, cuando se le mira más en detalle y se le mira en nuestro contexto, uno termina por concluir que no es realmente una legislación que busque proteger la libertad de expresión frente a esas expresiones no protegidas, sino que más bien se trata de una herramienta que disuade el debate público, el disenso, etcétera.
Y ahí me voy al otro planteamiento. ¿Qué derechos y qué deberían hacer los estudiantes? Bueno, desde el punto de vista conceptual yo no lo mencioné porque no estamos haciendo un taller de derechos humanos, pero conceptualmente nosotros encontramos a los derechos como emanaciones de la dignidad de la persona en un mismo plano de igualdad. Entonces no podría decirte que hay derechos más importantes que otros. Por lo tanto, el ejercicio de documentación, de denuncia, de difusión, debería hacerse indistintamente de todos los derechos. Y creo que más bien el elemento clave a considerar es, por un lado, obviamente, la capacitación para que, vamos a hablar de estudiantes porque lo colocamos en esa situación, pero podría ser igualmente para profesores como podría ser para determinada otra población específica. La comprensión del concepto de derechos para poder identificar cuando están frente a una violación a derechos humanos. Uno de los primeros elementos que uno encuentra, sobre todo, por ejemplo, en poblaciones que no han tenido acceso a conocer el concepto de derechos humanos, es que sufren violaciones que no identifican como violaciones y que terminan por normalizarlas. Entonces, creo que el primer ejercicio es ese, es conocer los derechos para identificar cuando estamos en presencia de una violación y en consecuencia poderla documentar. Y en función ya de lo que iba precisamente tu pregunta, ¿cuáles serían las más importantes de documentar? Creo que sería un ejercicio en función de cuáles son aquellas violaciones de las que estamos siendo víctimas. Y también con esa comprensión del concepto de derechos humanos, identificar cuando estamos frente a una violación, vamos a llamarlo individual, y cuando estamos frente a la consecuencia de otras violaciones anteriores. Pues como que yo les diga, bueno, imaginemos que no es muy difícil, un estudiante universitario que es estigmatizado en medios oficiales por su postura política, que había participado en el proceso electoral como cabeza de un centro de estudiantes en la universidad o en un órgano de cogobierno. ¿Deberíamos detenernos en la campaña de estigmatización, que es el último eslabón de la cadena, o quizás deberíamos detenernos a ver desde el principio cómo ese estudiante fue discriminado por un tema de opinión política? Y de ahí entonces de pronto deducir todo el conjunto de afectaciones a las que fue víctima. Pongamos el ejemplo o traslademos el ejemplo a el ámbito del profesorado. Un docente que sufre determinada afección a la salud, que requiere, pensemos en una condición crítica como medicinas para la hipertensión, por ejemplo, que padece un episodio que afecta su salud, pero que cuando vamos a mirar, el problema no es que esta persona no haya recibido atención médica, es que la atención médica implicaba que tenía que tener control médico y el acceso a una serie de medicinas, y por la precariedad de su situación laboral no pudo disponer de ellas. Entonces allí se cruza con un problema de acceso a la salud con un problema de condiciones de trabajo. Entonces creo que la definición de qué documentar o cuál es la violación fundamental a la que habría que documentar va a ir muy en función de la persona, el grupo, el contexto, pero sobre todo eso, sobre todo hacer el análisis en comprensión de dónde están las violaciones. Y desde ese punto de vista creo que los ejercicios de organización, y lo conecto también con lo otro que se mencionaba aquí, desde el punto de vista del ejercicio de derechos, el ejercicio de derechos dentro de la universidad como un laboratorio para el ejercicio de derechos ciudadanos, es decir, los estudiantes no deberían ser o no deberían ejercer su ciudadanía plenamente dentro de la universidad votando, eligiendo o postulándose para ser elegidos, sino que deberían proyectar ese ejercicio a todo el ámbito, es decir, la votación, por ejemplo, para ponerlo en términos de participación ciudadana, de participación política, el ejercicio de votar o de postular a un cargo electivo en un centro de estudiantes o en un órgano de cogobierno, para hablar de profesores y estudiantes, o en un ejercicio organizativo de una sociedad de profesores, de egresados, etcétera, de
de jubilados, de amigos, de lo que ustedes quieran, tal como el ejercicio de postularse o participar en una junta de condominio, es un ejercicio cívico, que tiene en ese sentido las mismas notas del ejercicio de la participación política en una elección nacional. Entonces, de esa lógica, pensarnos nuestro ejercicio de derechos como un ejercicio cotidiano de resistencia y de resiliencia en todos nuestros distintos ámbitos. No quiero dejar pasar esta ocasión desde la Asociación de Egresados hacer un reconocimiento a la comunidad universitaria de la Universidad Simón Bolívar. Lo que ha desarrollado la universidad y la comunidad ha sido una épica institucional. Aquí se han sacado, se han desarrollado y se han fortalecido, a pesar de todos los obstáculos, la universidad sigue siendo una universidad de referencia y no se puede dejar pasar de que esta comunidad ha defendido sus derechos universitarios en todo momento. Creo que es importante hacer el reconocimiento especialmente con la presencia de la Asociación de Profesores y de la Federación de Centros de Estudiantes, hacer ese reconocimiento institucional al trabajo desarrollado por esta comunidad en defensa de sus derechos universitarios. Totalmente de acuerdo. Bueno, si no hay más comentarios, creo que podemos dejarlo hasta aquí. Yo reitero mi agradecimiento a la comunidad universitaria, los estudiantes, el Centro de Estudiantes, la Federación de Centros de Estudiantes, la comunidad de profesores en la Asociación de Profesores, la comunidad de egresados en la Asociación de Egresados, por la invitación, y reiterarles también que desde nuestro espacio en la Universidad Católica Andrés Bello, en el Centro de Derechos Humanos, estamos pues también a su disposición para seguir trabajando estos temas y seguir construyendo desde el concepto de derechos humanos y desde la dignidad humana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Luzberti, por esta conferencia y nos veremos en la próxima.